Ambas, ambos materiales, tanto la conferencia sobre Althusser como la conferencia sobre la Escuela de Frankfurt son parte de los materiales del curso. Ambas conferencias quedaron embebidas en mediación virtual y les recomiendo que las vean, las estudien, las analicen, hagan notas sobre la conferencia porque son parte de los materiales del curso. Como dije, el curso ahora se dirige hacia discutir dos autores que aún nos faltan por estudiar, que serían Slavoj Zizek y Terry Eagleton. Entonces, vamos a ver un momentito, no lo vamos a ver todo porque eso les va a quedar de tarea, ver el documental que se llama La guía perversa de la ideología. Es un documental largo de 2 horas y media, entonces obviamente no lo vamos a ver en clase, lo verán ustedes fuera de clase, pero vamos a ver las primeras partes, primeros 30 minutos. Eh, y para empezar a familiarizarse, digamos, con la obra de, de Zizek, que ustedes tuvieron que leer Espectros de la Ideología, eh, que es el prólogo a... El texto se llama El espectro de la ideología y es el prólogo al libro Ideología, un mapa de la cuestión, ¿verdad? El libro está en la biblioteca, es un libro que yo creo que siempre es bueno tenerlo en la biblioteca, ¿verdad? Porque es un reader muy bien hecho sobre las distintas formas en las que se entiende el concepto de ideología. Ahí ustedes pueden ver, tienen textos seleccionados de Adorno, que bueno, ustedes el nombre les suena porque es uno de los principales referentes de la Escuela de Frankfurt. Eh, pero también artículos de Lacan, de Althusser, de Goran Termol, de Terry Eagleton, eh, que les puede ayudar luego, más adelante, en su marco teórico, ¿verdad? Eh, Zizek, que es el autor que yo traigo una presentación donde lo vamos a ver más en detalle, pero se le considera, digamos, uno de los intelectuales más influyentes de, del mundo contemporáneo, ¿verdad? Junto con Noam Chomsky, Martha Nussbaum, Naomi Klein, ¿verdad? Se considera que son de los intelectuales con más vuelo, digamos, con más audiencia, ¿verdad? Alguna gente en broma dicen que es como el Elvis Presley de la teoría cultural, ¿verdad? Es decir, es una cosa que está como a medio paso entre una estrella de rock y un intelectual. Eh, ya creo que menos, causó mucho furor en inicios de siglo y en la primera década. Creo que ahora, como los años 20 parecen ser años como de tesitura más conservadora, creo que el ascendente de Zizek está un poco rebajado. Eh, Ustedes probablemente es la primera vez que lo leen, es un autor que no es tan fácil de leer, pero es muy interesante por la capacidad de analizar la ideología en productos culturales contemporáneos, ¿verdad? Entonces, dicho esto, vamos a ver una primera parte del documental que ustedes tienen que ver por su cuenta y luego yo voy a ir haciendo un resumen, un punteo de los conceptos claves de CISEC para que lo lleven a casa, ¿verdad? No, para que lo lleven a casa, no, para que lo tengan en sus cuadernos y
se preparen para la próxima guía, ¿verdad? Hoy, como vamos a hacer esto, entonces no tendríamos no tendríamos comprobación de lectura. Les recuerdo también que, bueno, que a ustedes les quedan dos evaluaciones, les queda una guía de trabajo eh, que probablemente se las dejo la otra semana, es la semana que se las asigno, y las guías de comprensión de lectura que hayamos hecho, ¿verdad? Eso es lo que les corresponde. Bueno, bueno, voy a pausar aquí porque si... Bueno, vimos eh, una parte del documental que ustedes tienen que seguir viendo. eh, y bueno, pasa así, es un documental que es muy interesante, o sea, analiza cómo aparece la ideología en el cine, en las mercancías, en los productos de consumo, en situaciones sociales específicas, ¿verdad? Entonces, tal vez vamos, vamos, eh, vamos viendo que podemos hablar como tal de Slavoj Žižek. Bueno, Žižek es un filósofo, es un psicoanalista también. Hay un elemento muy importante en, en el análisis de Žižek que tiene que ver con un proyecto que también está en la Escuela de Frankfurt, que es la posibilidad de mezclar la teoría de la ideología de inspiración marxista con la tradición psicoanalista, ¿verdad? Eso creo que le tienen que poner bastante atención porque es una cosa que está en la Escuela de Frankfurt, también está en Althusser, ¿verdad? ¿Recuerdan eh, que Althusser habla eh, de que la ideología no tiene historia, igual que el inconsciente, ¿verdad? Y ahí hace una conexión entre la tradición que representa Marx y la tradición que representa Freud, ¿verdad? Eh, Aquí se continúa esa idea de que es posible mezclar la tradición que viene de la teoría de la ideología marxista con la tradición que viene eh, del psicoanálisis freudiano y lacaniano. Y es un crítico cultural siguiendo un poco la idea que discutimos eh, sobre Adorno y Horkheimer en el sentido de que eh, el principal, eh, el principal medio de difusión moderno de la ideología sería justamente la industria cultural, ¿verdad? O sea, ya no sería la religión ni sería la educación, sino que sería la industria cultural la principal forma en la cual vivimos la ideología y se estructura, digamos, nuestra realidad a partir del espectro ideológico contemporáneo. Sí sé que es un referente de la filosofía política contemporánea, la mayoría de análisis se le considera que es uno de los 10 intelectuales más, ¿cómo se dice? Más influyentes del mundo contemporáneo. Ustedes leyeron Espectros de la Ideología, pero tiene un sinfín de libros, como unos 20 de tener, Vivir en tiempos peligrosos, ¿Quién dijo totalitarismo? Eh, Bienvenidos a tiempos interesantes, Cómo Marx inventó el síntoma. Hay muchos libros, hay varios de ellos que están en la biblioteca. Tiene un libro, el último que creo que escribió, se llama Pandemia, que es muy interesante. Yo diré un par de cosas sobre ese libro, aunque a ustedes no les toca leerlo, pero podrían leérselo, es interesante. Y en el caso de él, se retorna a temas que el posmodernismo filosófico había abandonado. Hemos hablado poco del posmodernismo filosófico
como, como teoría, pero también como sensibilidad contemporánea. Creo que eso puede ser que lo hayan visto con Adriana cuando vieron epistemología del trabajo social. ¿Vieron posmodernismo ustedes cuando estaban en segundo? Por encimita. Por encimita. ¿Alguien se acuerda de qué iba lo del posmodernismo? ¿Con qué se comía eso? ¿Alguien se acuerda de alguna de las lecciones? ¿De qué iba lo del posmodernismo? Silencio incómodo. Bueno, lo veremos con más detalle, pero digamos, el posmodernismo filosófico depende, puede ser tratado como dos cosas. Puede ser tratado como una corriente filosófica, sociológica, cultural, y puede ser tratado como una sensibilidad, ¿verdad? Las tesis ¿Como una fundamentales, qué, profe? como una sensibilidad, como una sensibilidad, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que la sensibilidad contemporánea nuestra es posmoderna. O sea, no es, ¿qué quiero decir con sensibilidad? Es algo que usted sabe, espontáneamente se relaciona así con el medio y no sabe dónde lo aprendió. Eso quiere decir una sensibilidad, ¿sí? Por ejemplo, para poner un ejemplo, quito esto porque no se estoy viendo acá. Por ejemplo, ¿de dónde sacan ustedes que nosotros somos libres e iguales? Por ejemplo, ¿eso es donde lo aprendieron? ¿Dónde aprendieron ustedes que son libres e iguales? No sé, De pero ahí por... probablemente en la escuela. Ajá, porque lo decían y ya. Sí, y bueno, a veces uno recibía como ciertas charlas o cursos que tenían que ver con valores, que a uno le enseñaban ese tipo de cosas. Mm, entonces, ¿creen que si no hubieran pasado por la escuela no hubieran aprendido que ustedes son libres e iguales? Probablemente no de la misma manera. Mm, bueno, eso, por ejemplo, es una sensibilidad. O sea, no es una, digamos, es una filosofía, es parte de la filosofía liberal, ¿verdad? La idea de que los seres humanos son, bueno, no solo de la filosofía liberal, pero digamos, de la tradición ilustrada, la idea de que los seres humanos somos iguales y que somos libres, ¿verdad? Pero eso es una sensibilidad de nuestra época. La mayor parte del tiempo los seres humanos no nos hemos considerado ni libres ni iguales, ¿verdad? Si ustedes hubieran nacido que es una cosa que ustedes pueden ver en la Biblia, por ejemplo, en el pasaje del buen samaritano, ¿verdad? En el pasaje del buen samaritano, quien ayuda finalmente es un samaritano, ¿verdad? Que no estaba obligado a ayudar, que era como la escala social más baja del mundo judío, y él decide ayudar, ¿verdad? Cuando nadie más estaba ayudando al otro tipo. Pero los otros dos personas que pasaron antes y no ayudaron, no es que sean malas personas, es que en el mundo antiguo la obligación estaba simplemente marcada a tu comunidad, ¿verdad? Entonces vos estabas obligado a ayudar a los que eran iguales que vos comunitariamente, pero los que eran diferentes no tenías por qué ayudarlos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no somos iguales. No éramos iguales que los samaritanos. Ese es el punto, ¿verdad? Eh, y por eso no tendríamos por qué ayudarlos, ¿verdad? Esa idea ya no está en nuestra sensibilidad cultural, ¿se entiende? Entonces nosotros tenemos algunas cosas
que no sabemos muy bien de dónde las agarramos, pero que están dentro de nuestra sensibilidad cultural, ¿verdad? No siempre han estado ahí, son sociohistóricas, y son producto de luchas políticas, pero, pero ocupan tiempo para que se sedimenten, ¿verdad? Eh, por ejemplo, que dos hombres o dos mujeres sean un hogar era una cosa que no era una sensibilidad cultural hace relativamente poco, ¿verdad? Creo que todavía no lo es del todo, ¿verdad? Falta un poco todavía para que eso sea una sensibilidad cultural, pero está claro que hace 60 años o 70 años no lo era, ¿verdad? Entonces, lo que quiero decir aquí, cuando digo que el posmodernismo es una sensibilidad cultural, es que hay una teoría, hay unos teóricos del posmodernismo que uno los puede leer, ¿verdad? Bátimo, Lyotard, Lipovetsky, ¿verdad? Donde uno puede como enterarse de qué va la cosa, pero mi opinión, esto lo podemos ver luego con más detalle, eh, es que nuestra época histórica es un poco como posmoderna, o sea, como nuestra sensibilidad es posmoderna, somos como posmodernos sin saber que lo somos, ¿verdad? Como espontáneamente lo somos, ¿verdad? Entonces, ¿qué temas son como los temas del posmodernismo? El tema del achatamiento histórico, ¿verdad? Es decir, la idea de que en realidad no hay progreso histórico y social, sino que todas las épocas son más o menos parecidas, ¿verdad? Y que no hay progreso en realidad, ¿verdad? Sino que lo que hay es, y no hay una unidad entre la vida social y la vida cultural, ¿verdad? Sino que lo que hay es como una equivalencia de todos los momentos históricos, ¿verdad? Eh, el fin de los grandes relatos, la idea de que eh, no hay, digamos que los grandes movimientos políticos que tenían en su centro la idea de la emancipación, por ejemplo el cristianismo, por ejemplo la ilustración, por ejemplo el marxismo, son en realidad grandes relatos, no son la descripción de lo real, sino que son historias, relatos, y que esos relatos llegan a su fin en algún momento del inicio del siglo y que son solo discursos. Es decir, y lo que hay son discursos y perspectivas, ¿verdad? En realidad no hay verdades, ¿verdad? Y que por lo tanto no es posible analizar las cosas sobre la base de un principio de totalidad social, sino que lo que tenemos es microhistorias y fragmentación, ¿verdad? Esos son como algunos, los veremos más en detalle el próximo semestre en rasgos ideológicos de la política social, pero esas son las ideas, ¿verdad? Pero entonces esos temas que el posmodernismo había olvidado son, y como que nuestra época ha olvidado, son los temas de CISEC, ¿verdad? Temas como cuáles, la lucha de clases, por ejemplo, el idealismo trascendental, que es un concepto que viene de la filosofía alemana y que significa la importancia del sujeto y las posibilidades del sujeto. El tema de la violencia revolucionaria, del materialismo dialéctico o de la ideología, ¿verdad? Porque en nuestra época, y esto es una cosa que ustedes se lo pueden oír repetidas veces al presidente de la República, por ejemplo, cuando Rodrigo Chávez habla, pero no solo Rodrigo Chávez, también eso mismo lo decía el presidente anterior, Carlos Alvarado, ¿verdad? Que se supone que son súper diferentes uno del otro, pero ambos, por ejemplo, dicen y decían que ellos no tienen ideología, que ambos son pragmáticos. Eso es lo que dicen los dos. Y eso es una cosa que es muy normal que la gente diga y repita en nuestra época, ¿verdad? Si uno le pregunta, ¿cuál es su ideología? La gente dice, no, no tengo, ¿verdad? O la que sirva, ¿verdad? Soy pragmático. Se supone que nosotros vivimos una época post-ideológica,
o sea, que ya no tiene ideologías, ¿verdad? Y cuando se usa la palabra ideología, se utiliza como insulto, ¿verdad? Como para decir eh, una mentalidad cerrada, atávica y atrasada, ¿verdad? Eh, y, y sectaria, divisiva, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir. Por ejemplo, la gente conservadora habla de ideología de género, ¿verdad? De la imposición de la ideología de género, que es como habla Fabricio Alvarado, ¿verdad? Y para decir que, y ahí ideología quiere decir una cosa que es artificiosa, inventada, sectaria, del siglo pasado, ¿verdad? Porque se supondría que ellos no tienen ideología, ¿verdad? Que ellos son la vida espontánea y pragmática, sería la idea de eso. O también cuando el gobierno dice, es que hay grupos que se oponen a las jornadas 4x3 por pura cerrazón ideológica, ¿verdad? Que lo que quiere decir es, lo hacen porque son no atávicos, atrasados, porque no se dan cuenta que en el mundo moderno no se puede hacer así, ¿verdad? En ambos casos son insultos, ¿verdad? Entonces, temas como la lucha de clases, como la violencia revolucionaria, como la ideología, son los temas que le parecen más importantes a CISEC y estudia sobre todo cuáles son las relaciones entre el conocimiento y el poder y la base del agotamiento político de nuestro tiempo, la base por la cual nuestro tiempo parece estar agotado de la política, ¿verdad? O de dónde viene, digamos, el clima antipolítica que es tan normal en la modernidad, ¿verdad? Entonces, hay varios temas que son los temas centrales de CISEC, la teoría de la ideología, la crítica de la cultura, el marxismo, en especial el marxismo occidental, el psicoanálisis lacaniano, la comprensión del cine como ideología. Para él el cine es la clave en la cual nosotros podemos leer y entender eh, cómo se vive la ideología en el mundo contemporáneo y el comunismo como horizonte político, ¿verdad? Fue uno de los primeros intelectuales, junto con Alain Badiou, que, digamos, retrajo, volvió a traer, volvió a introducir el debate sobre la actualidad del comunismo como una alternativa, ¿verdad? Que había estado desprestigiada por la caída de la Unión Soviética en el año 1989. Entonces, ¿qué le interesa ver a CISEC? Le interesa ver las relaciones entre el conocimiento y poder, es decir, ¿cuál es la relación entre la verdad y el poder político? Esa es la primera pregunta que se hace. ¿Cuál es la relación entre la verdad y el poder político? Eh, la segunda gran preocupación es cuál es la posibilidad de un genuino conocimiento que convive con la certeza de estar estructurado por virulentos conflictos de apropiación, ¿verdad? En ese sentido, CISEC no es posmoderno y no es escéptico, es decir, él considera que es posible tener conocimiento genuino de lo real, ¿verdad? Sin embargo, lo real está estructurado por violentos conflictos, por la apropiación, no solo la apropiación material, no solo la apropiación de los commodities, de las materias primas, no solo la apropiación de la fuerza de trabajo, sino la apropiación del sentido de las cosas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es posible que podamos generar un genuino conocimiento sabiendo que nuestro mundo está estructurado, que la estructura de la sociedad como tal es conflictiva y violentamente conflictiva, ¿verdad? El conflicto no es una cosa moral que coloca a alguien, ¿verdad? No es que hay individuos violentos e individuos no violentos, ¿verdad? No es que uno, ¿cómo es que dicen en Juego de Tronos?
I choose the path of violence, dice en algún momento Cersei Lannister. Yo escojo el camino de la violencia, ¿verdad? No sé si han visto Juego de Tronos. Si no lo han visto, tienen que verlo. Mejor aún si se leen las novelas, es una gran novela, ¿verdad? Pero digamos, en ese sentido, pues que la escena de Cersei Lannister es muy buena. Lo que diría si Sex estuviera ahí es que el mundo, la vida social es violenta y es conflictiva en sí misma, ¿verdad? No es que uno elige la violencia. Y las posiciones y las dificultades que suceden en el marco de, esto es una categoría para él, el turbocapitalismo, ¿verdad? Nosotros vivimos para él en que esta es bueno, es una categoría que a mí me gusta usar, porque, ¿verdad? Marx usa la categoría de capitalismo, Lenin usa la categoría de imperialismo, Mandel utiliza la categoría de capitalismo tardío, y autores como Zizek o como César Rendueles hablan de que nuestra época es una época de turbocapitalismo, ¿verdad? De capitalismo a tope, ¿verdad? Llevado hasta el final de sus consecuencias, y esa es nuestra época. Y con él se hipertrofian los simulacros que vienen con él. Y ahí aparece nuevamente una palabra que ya habíamos discutido cuando empezamos a hablar sobre este tema, que habíamos hablado con un epicuro, que es el simulacro, ¿verdad? Fíjense en esa palabra, eso es muy interesante. El simulacro es, piensen en los simulacros que les ha tocado hacer a ustedes en la vida, ¿verdad? El simulacro, como por ejemplo el simulacro el simulacro de terremoto, ¿verdad? Es un comportamiento donde todos nos comportamos como si, como si hubiese un terremoto, pero no hay terremoto, ¿verdad? Eso es un simulacro, ¿verdad? Pero todos nosotros nos comportamos como si hubiera uno, ¿verdad? En muchos sentidos, la ideología, aquí recordamos el ejercicio que hicimos al puro inicio del curso con el traje nuevo del emperador, ¿verdad? La gracia del cuento que narra Andersen es que digamos, el emperador, los cortesanos, los pajes, todos actúan como si el traje sí existiera, ¿verdad? Entonces, mucha de la vida del capitalismo tiene que ver con el simulacro, en el actuar como si mi voto contara, ¿verdad? Como si yo fuera una persona libre e igual, como si, digamos, mis opiniones contaran para la empresa cuando uno se queja, ¿verdad? En el, en el servicio al consumidor, ¿verdad? El actuar como si, ¿verdad? Es el problema de los simulacros del mundo contemporáneo. Entonces, aquí podríamos ver, aquí voy a reducirlo porque aquí podemos ver lo que llamaríamos, o bueno, lo que en esta presentación, yo quiero que ustedes vean como, digamos, las tres grandes, digamos, formas de interpretar la ideología en la filosofía contemporánea europea. En el lado izquierdo, vamos a ver la tradición que viene más de la Ilustración, que está representada por Kant y que retoma Adorno. La posición que tiene Foucault, que yo no sé si ustedes lo han leído, pero es un intelectual muy importante en las ciencias sociales contemporáneas y europeas. No sé si tuvieron que leer a Foucault en sociología, puede ser que lo hayan leído, o en teoría del Estado, tal vez. ¿Han leído a Michel Foucault alguna vez en la vida? ¿Les suena el nombre? Sí, sí, lo hemos leído. ¿En cuál clase la leyeron? En sociología, me parece. En sociología. ¿Qué leyeron? ¿Qué leyeron? Diálogo sobre el poder.
Ajá, sobre el poder. No, ok. Sí. Entonces, em, digamos que estas tres posiciones serían como si sé que estaría en una posición intermedia, superadora, entre la mirada de Kant y Adorno y la mirada de Foucault, ¿verdad? Porque, por ejemplo, para Adorno, para la Escuela de Frankfurt, la, la ideología sería una distorsión cognitiva resultado de las relaciones de dominación. Eso sería la ideología, ¿verdad? Es una distorsión cognitiva, una distorsión en el conocimiento que es producto de las relaciones de dominación, de dominio. Esa es la ideología, ¿verdad? Se supondría que emancipados de las relaciones de dominación o en el proceso en el que uno se emancipa de las relaciones de dominación, esta distorsión cognitiva se, se esfumaría, ¿verdad? Por otro lado, Michel Foucault lo que hace, y en este sentido es el camino que lleva de Foucault hacia la teoría más postmoderna, ¿verdad? Por eso muchas personas consideran que, eh, digamos, que la obra de Foucault sería parte del, del postmodernismo, digamos. Eh, por ejemplo, es mi opinión, yo creo que es un poco así. Eh, y Foucault apuesta por una ruptura explícita con las nociones de cultura y de ideología, es decir, quiere no tener el concepto de ideología y de cultura y entender que en realidad el pensamiento está atrapado entre las relaciones de poder y los regímenes de verdad. Por lo tanto, para Foucault todo lo que tenemos son universos discursivos, regímenes de verdad y relaciones de poder, ¿verdad? Es decir, hay una relación de poder y hay un discurso que legitima esa relación de poder. Eh, y si la relación de poder cambia, entonces hay otro régimen de verdad y otra relación de poder. Pero ninguno de los dos sería veritativo, ¿verdad? Ninguno de los dos tendría componente de, componente de verdad, tal como, digamos, tal como lo pensaría o lo quisiera entender la ilustración. Entonces, para Foucault, en realidad, y esta es la primera definición, que es una cosa interesante, la ideología está inscrita en la realidad. Esto reténganlo porque eso es así, pregunta típica de examen, ¿verdad? Para Zizek, la ideología no es una distorsión cognitiva, sino que está inscrita en la realidad. En este sentido, no sé si lo notan, eh, Zizek y Althusser se parecen, ¿verdad? Porque para Althusser la ideología es material, ¿verdad? La ideología son los aparatos ideológicos del Estado. Zizek dice, la ideología está inscrita en la realidad, es la forma parte de los cimientos de la experiencia social real, ¿verdad? Es decir, la ideología es nuestra forma espontánea de encontrarnos con la realidad, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice en el documental que acabamos de ver, ¿verdad? La ideología sería nuestra relación espontánea con el mundo, ¿verdad? Es decir, la, nuestra relación sin mediación, la forma en la que inmediatamente somos en el mundo, es la ideología. Y por eso es tan difícil apartarse de la ideología, porque es apartarse de nuestra experiencia real, y por eso nos defendemos, nos defendemos con violencia inclusive, si hay esfuerzos por hacernos ver lo ideológico de nuestro punto de vista, ¿verdad? Porque no nos estamos desprendiendo solo de nuestras ideas, nos estamos desprendiendo de los cimientos mismos que hacen nuestra experiencia en la vida social, ¿verdad? Eh, y por eso, y aquí fíjense que habría una coincidencia, eso no lo dice el documental, pero habría una coincidencia entre la forma
en la que Pablo Richard plantea el problema de los ídolos y de los dioses falsos, y la forma en la que Zizek plantea el problema de la ideología y de la liberación de la ideología, ¿verdad? En el pasaje sobre la teología latinoamericana de la liberación, Richard hace énfasis de que la teoría de los ídolos se da en un contexto social y político muy preciso, ¿verdad? Que la Biblia en eso es muy precisa cuando habla de los ídolos. Está hablando de los ídolos en un contexto de lucha por la liberación de un pueblo. Y que en ese contexto de lucha por la liberación hay un sector del pueblo que se cansa de eso, que se frustra, que quiere devolverse, que quiere regresar a Egipto y quiere regresar a los viejos dioses, ¿verdad? Y entonces Moisés, como líder del pueblo que está buscando su emancipación, que está buscando la tierra prometida, tiene que enfrentar con violencia a su propio pueblo. O sea, hay una guerra civil, hay una decisión en medio del propio pueblo, justamente para no regresar al estado de esclavitud anterior, ¿verdad? Entonces, claro, en esa forma en la que le interpreta Pablo Richard el pasaje de los ídolos, la liberación es violenta, ¿verdad? No se puede ser libre sin una dosis de violencia, en el sentido de una violencia contra uno mismo, ¿verdad? Contra sus propios hábitos y contra su propia forma espontánea de ver el mundo, pero también contra aquellos que se oponen, contra aquellas inercias que se oponen a la construcción de un sujeto político popular, de la construcción de un pueblo, ¿verdad? Zizek no lo dice así, pero con los ejemplos que están en la lectura y que están en el documental, dice lo mismo, ¿verdad? La libertad es dolorosa, ¿verdad? Tenemos que ser forzados a la libertad, porque no queremos, porque somos felices en nuestra ideología. No queremos, no queremos ser desaferrados de ella, porque sería como desaferrar nuestra propia realidad, nuestra propia forma constitutiva de experimentar la vida real, ¿verdad? Y eso es muy interesante porque, por ejemplo, con una ideología como el consumismo, que ahí él hace una reflexión que es un poco difícil de entender sobre, sobre los riots, sobre los saqueos que hubo en Inglaterra durante el agosto del 2011, pero que en América Latina son muy normales. Ustedes eh, se fijan en la tele y se siguen un poquito la lucha de clases, la lucha política en América Latina. En América Latina es muy normal que haya, aquí en Costa Rica no tanto, el único caso que yo recuerdo es importante fue en el año 91 que hubo un saqueo de esa magnitud, pero digamos en Argentina, en Perú, en Ecuador, en Chile, es muy normal que haya eh, que haya momentos donde hay saqueos de supermercados o de tiendas, ese tipo de cosas. Eh, y ahí se postula que eso es una versión salvaje del hiperconsumismo, ¿verdad? Es como si hubiera dos capas de ideología en la sociedad contemporánea y hubiera como una capa superior, civilizada, que le habla a todo el mundo, que habla de civilización, de igualdad, de solidaridad, pero esta capa se esfuma y luego lo que queda es el hiperconsumismo como verdadera ideología real del sistema. Y este levantamiento de gente, estos saqueos, son personas atrapadas en la misma ideología cuya protesta es llevar hasta el fondo la ideología de, del sistema del sistema mismo, ¿verdad? Eh, disculpen un momento, tengo que tomar una llamada, creo que es de la universidad. Adivinen qué, no, no era algo importante. Eh, entonces,
Si ustedes ven la conferencia sobre la Escuela de Frankfurt, la conferencia que hicimos la semana pasada, Gerardo Mora Burgos, Osvaldo Montero, Fabricio Fallas y Melissa Molina. Si se fijan sobre todo en la intervención que hace Melissa Molina, que se la recomiendo mucho, es una intervención muy lúcida y muy interesante. Todas son muy lúcidas, pero la de Meli quiero que les pongan atención, porque ella, citando un fragmento de los Grundrisse de Marx, este, recuerda que el capitalismo no solo es un sistema que produce mercancías, que no es, pero que en el mismo momento en el que es un sistema que produce mercancías, produce el sujeto que necesita esas mercancías, ¿verdad? Un, un mundo social de capitalismo turbo, ¿verdad? De capitalismo a tope, necesita de sujetos acordes con un mundo de capitalismo turbo, ¿verdad? Ella pone el ejemplo que pone Marx, que es un ejemplo muy, muy interesante, muy agudo de los Grundrisse, es la carne, el consumo de carne, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los seres humanos desde hace mucho tiempo consumimos carne, ¿verdad? Pero el consumo de carne bajo el capitalismo no es igual que el consumo de carne en las sociedades previas al capitalismo, ¿verdad? Consumir carne no quiere decir consumir carne directamente del animal, ni quiere decir eh, matarlo personalmente, ni quitarle la piel, ni comer, ¿verdad? Ni comerse la carne directamente del animal, sino que, porque nadie de nosotros aceptaría tal cosa, ¿verdad? Sino que es un sujeto que acepta la carne, pero la carne tiene que estar preparada, adobada, presentada, tiene que ser comida con tenedor y cuchillo, tiene que ser presentada en un plato, ¿verdad? Porque si no, no la comeríamos, ¿verdad? Es decir, no solo es la necesidad de la carne, sino que es un sujeto que necesita una determinada forma en la que se consumen las cosas, ¿verdad? No es solo el valor de uso de las cosas, no solo es la importancia de la carne como fuente de proteína, sino la forma en la que se debe comer la carne, ¿verdad? Las características que debe tener la carne. Es decir, el capitalismo no solo produce carne, también produce el sujeto que la necesita de una determinada forma, ¿verdad? El capitalismo no solo produce Nintendos, produce los jóvenes y los adultos que no podrían entender sus vacaciones y su tiempo libre sin el Nintendo, ¿verdad? No solo produce sapriataúdes, sino que produce el tipo de sujeto cuyo último deseo después de morir es ser enterrado con el ataúd del Deportivo Saprissa, ¿verdad? Es eso lo que quiere transmitir en esta idea, ¿verdad? Ahora, la crítica retomando aquí esta triada, ¿verdad? Esta tensión entre Adorno por un lado y, y Foucault por otro, ¿verdad? Diríamos que la crítica de la ideología en el caso de Adorno y de Kant es la idea de que la crítica, la teoría crítica, tendría algún tipo de acceso epistemológicamente privilegiado, es decir, que serían como, como el niño en el cuento de Andersen. Recuerdan que eh, hablábamos cuando discutíamos el cuento de Andersen de que una de las cosas que es más interesante del cuento y que hace que esté tan bien logrado es que Andersen distingue entre los distintos niveles, eh, digamos, retrata una sociedad que está socialmente estratificada, ¿verdad? No es una sociedad de iguales, sino que es una sociedad que tiene el emperador y los cortesanos, que tiene pajes, que tiene trabajadores, que tiene el pueblo llano, y dentro del pueblo llano está el pueblo llano y
los niños del pueblo llano, ¿verdad? Y es un niño del pueblo llano el cual es el único que se atreve a decir la verdad. Y dice, el emperador está desnudo, ¿verdad? Y no actúa como si no acepta el simulacro, ¿verdad? No actúa como si el emperador tuviera un vestido, sino que dice simplemente lo que ve, es que el emperador está desnudo, ¿verdad? En ese sentido, ¿verdad? Ahí tendríamos un punto en común, Kant, Adorno, Andersen, donde la crítica de la ideología sería la posibilidad de tener un acceso epistemológicamente privilegiado a la verdad, ¿sí? Eh, ¿Me escucho bien? Aquí me está diciendo que mi conexión es inestable. ¿Me están escuchando bien o dejaron de A escucharme mí hace se media me hora? pega, profe, pero creí Ujú. que era mi internet. ¿El resto? ¿Me escuchan bien o no? Se pegó por un momento, pero ahora sí lo escucho bien. Sí, igual. Ok, si me pego, me avisan, ¿verdad? Es que tenemos un problema aquí con la internet de la casa que tenemos que corregir y no nos ha dado tiempo de corregir. Espero que ya para las próximas clases podamos, bueno, no, las próximas clases nos vemos en Tecares, entonces ya no habría problema. Para el otro semestre, si tenemos que hacer alguna clase virtual, no haya problema. Este, el problema de Foucault, que es el problema, que es la idea de esto, de que no, de romper con el concepto de ideología y de romper con el concepto de cultura y aceptar solo la existencia de relaciones de poder y de regímenes de verdad, es que, y esta es la opinión de Zizek, que se paga un precio demasiado alto, demasiado caro, eh, y ese precio demasiado alto y demasiado caro es que llegar a conclusiones nihilistas. Nihilismo quiere decir, nihil significa nada, ¿verdad? En conclusiones nihilistas quiere decir nada se puede comprender, nada se puede cambiar, ¿verdad? Eh, porque justamente eh, Foucault estaría en ese momento hablando del fundamento y de la legitimidad de la realidad social, ¿verdad? Entonces, digamos que si sé que está a medio paso entre las conclusiones más bien nihilistas de Foucault y las conclusiones ilustradas clásicas, digamos, de la teoría del acceso epistemológicamente privilegiado, eh, y la tesis de Zizek sería que aunque la ideología ya está operando en todo, ¿verdad? Es decir, todo a lo que tenemos acceso, todo lo que tenemos contacto, está ya marcado por la ideología, ¿verdad? Como en el ejemplo de la carne, ¿verdad? Nosotros no comemos carne como salvajes, digamos, no nos inclinamos directo para morder el chancho, ¿verdad? Sino que tiene que estar preparado, aguado, ¿verdad? Eh, igual con, qué sé yo, con los lápices, ¿verdad? Es decir, nosotros no usamos cualquier lápiz para escribir, sino que tiene que tener una determinada forma, tiene que tener una determinada belleza, ¿verdad? Es decir, eh, ya está inscrito en la realidad. Hay un pasaje lo pueden buscar, que se llama Zizek y los retretes, que él habla, que es un pasaje muy divertido, eh, a mí me parece súper divertido, que él habla de los retretes, de los inodoros, del lugar donde uno va a orinar y a cagar. Y justamente él sostiene que las distintas formas de retrete que hay en el mundo, que hay distintas formas, no se pueden explicar por ninguna razón funcional. Es decir, no es que haya uno que sea técnicamente superior que el otro, ¿verdad? La única explicación posible es eh, la estructuración ideológica de cada una de esas sociedades y sobre la base de la estructuración ideológica de cada una de esas sociedades es como diseñan sus retretes, ¿verdad? Es muy interesante esa hipótesis y además es muy graciosa. Entonces, eh, la pueden buscar, es muy interesante. Pero justamente, ¿verdad? Dice, está bien la ideología,
ya está operando en todo lo que experimentamos como la realidad, pero sin embargo debemos sostener la tensión que mantiene la crítica de la ideología viva, es decir, la distancia frente a lo real, ¿verdad? Entonces aquí tenemos, ya aquí vuelvo a poner aquí una, otra definición posible de la ideología en sí seca. Habíamos visto una primera que es, la ideología es nuestra relación espontánea con el mundo, esa es la ideología. Aquí vamos a tener una definición más, ¿cómo decimos?, más precisa de lo que el mismo texto señala, que es la siguiente, que es la ideología es el regulador del horizonte de visibilidad, ¿verdad? Foucault habla de la grilla de visibilidad. Es una forma interesante de decir que la ideología, porque eh, se parece un poco a, digamos, a no me acuerdo cómo se llaman esos artefactos, los artefactos que se les ponen a los caballos y a los bueyes cuando uno los usa cuando se usan como herramientas de trabajo, ¿verdad? Las viseras que se le ponen a los caballos, en el sentido de que no es que lo que ellos están viendo no sea real, es real, pero hay una grilla, hay un regulador que les impide ver más allá de eso, o sea, que les limita el campo de lo que es visible, ¿verdad? Y lo mismo para nosotros, la ideología es justamente aquello que nos permite ver la violencia o no ver la violencia, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros podemos ver la violencia si lo que es una, si lo que es una, qué sé yo, una pelea entre dos barras de fútbol al final del campeonato nacional. Uno ve eso y uno dice, claro, es que qué violentos, ¿verdad? Y uno ahí ve la violencia. O eh, qué sé yo, uno ve una escena de guerra, entonces dice, claro, es que, qué violento eso, ¿verdad? Qué suerte que nuestro país no vive esa situación de violencia, ¿verdad? Pero en un ejemplo que pusimos la semana pasada, por ejemplo, eh, si uno ve la fila de un banco o si uno ve un grupo de estudiantes universitarios debidamente sentados y tomando apuntes en una clase, uno ahí no ve violencia, ve orden, ¿verdad? ¿Y qué es lo que le permite a uno ver violencia en, qué sé yo, una protesta estudiantil y no ver violencia en una clase perfectamente ordenada de gente tomando apuntes mientras el profesor dicta una clase? Y la respuesta de CISEX sería, lo que hace que nosotros veamos violencia en una cosa y no veamos violencia en la otra es justamente la ideología, que es la que nos permite regular, es lo que regula ese horizonte de visibilidad en los fenómenos sociales, ¿verdad? También ¿verdad? Es lo que nos permite ver unas cosas y no ver otras, ver violencia en unas cosas y no ver violencia en otras cosas, ver un problema que es un problema que es socialmente inaceptable y otro que a uno le parece natural y espontáneo, ¿verdad? Es la ideología la que regula eso. Pero también es una estructura, y esto es muy importante, que considera lo posible y lo imposible en una situación histórica. Es decir, lo que nuestra época considera posible o imposible, lo determina la ideología. Zizek hace un ejemplo que a mí me parece maravilloso, siempre me ha parecido maravilloso, es un ejemplo que viene que no es de él, es de Frederick Jameson, es otro autor estudioso de la ideología que no, lamentablemente no vamos a estudiar en la clase, eh, pero Jameson decía que para nosotros es muchísimo más fácil imaginar cómo va a ser el fin del mundo que imaginarnos
cómo podría ser una sociedad sin capitalismo, ¿verdad? Nosotros hemos visto miles, decenas de miles de imágenes, de películas que tratan de cómo el mundo se destruye, ¿verdad? Y tenemos mil imágenes y mil formas en las que podemos pensar cómo el mundo se va a destruir, ¿verdad? Por zombies, por un ataque nuclear, porque hay una guerra, porque los aliens nos invaden, porque hay un virus que destruye el planeta, porque hay una enfermedad que destruye el planeta, porque alguien usa la bomba nuclear, porque... ¿Cuál otra me hace falta? Porque hay un maremoto gigante que destruye el planeta, y ahí uno puede seguir sumando, ¿verdad? Es decir, uno tiene, ha visto, no sé, mil películas que tratan de cómo el mundo se va a destruir, ¿verdad? Pero si uno le piden imaginar cómo podría ser una sociedad sin capitalismo, o cómo podría ser una sociedad sin Estado, uno se enclocha ahí, ¿verdad? Uno no, la imaginación política no le da como para pensar cómo sería eso. Nosotros pensamos que siempre va a haber capitalismo, siempre va a haber Estado. ¿Cómo sería el mundo si no? ¿Verdad? Entonces, fíjense que una cosa como el fin de, del género humano como tal y de la existencia natural como tal, que tiene millones de años, nos parece algo fácil de imaginar, pero una sociedad sin Estado, que no tiene más de 6.000 años la existencia del Estado, no, que no tiene más de 8.000 años la existencia del Estado, o de una sociedad sin capitalismo, que tendrá 500 años de existir en el mundo contemporáneo, esas dos cosas nos parecen impensables, imposibles, ¿verdad? Y también es la grilla de aquello que nos parece posible e imposible en la vida social, ¿verdad? Es decir, si uno le pregunta a la mayoría de personas, ¿ustedes creen que es posible que los seres humanos lleguemos a Marte? ¿Verdad? Así como llegamos a la Luna, lleguemos a Marte. ¿Ustedes creen que es posible que los seres humanos establezcamos una colonia en Marte? ¿Ustedes creen que es posible que los seres humanos podamos producir inteligencias artificiales iguales a las nuestras? Es decir, robots que sean tan inteligentes como nosotros. ¿Ustedes creen que es posible que logremos clonar seres humanos iguales a nosotros? La respuesta en todos esos casos va a ser siempre sí. La inmensa mayoría de personas creen que eso es perfectamente posible. Llegar a Marte, eh, colonizar Marte, eh, tener robots inteligentes, clonar personas, ¿verdad? Todas las cosas que tienen que ver con la ciencia y con la tecnología, nosotros creemos que son posibles. No solo que son posibles, sino que justamente porque son posibles los deberíamos hacer, ¿verdad? El gran argumento de la mayoría de las personas, como Elon Musk, que está empeñado en llegar a Marte, bueno, ya llegamos a Marte, ya llegaron dos aparatos a Marte, de llevar poblaciones tripuladas humanas a Marte, es porque lo podemos hacer, ¿verdad? Ese es el argumento, es el argumento del fetichismo tecnológico. Sin embargo, sin embargo, pequeñas modificaciones, inclusive modificaciones que ya hemos hecho en el pasado, en el mundo de lo social y en el mundo de las relaciones sociales de producción, nos parecen imposibles. Y la gente discute en términos de imposibilidad. Pues, por ejemplo, plantear la nacionalización bancaria, ¿verdad? ¿No? El Estado va a expropiar y a nacionalizar la banca privada. Eso en el espectro ideológico contemporáneo, en la inmensa mayoría, bueno, no, en todas las democracias occidentales, suena como imposible. Digamos, todo el mundo considera que eso no se puede hacer, ¿verdad? Sin embargo, hay miles de ejemplos de países que nacionalizaron sus bancos en los años 20, en los años 30, ¿verdad? Costa Rica es un ejemplo. Costa Rica tuvo banca nacionalizada eh, entre 1900, la nacionalización bancaria es 1949, ahora tengo la duda.
1949 a 1950, alguno de los 2 años, hasta el año 1995, que se abre otra vez la banca privada en el país. Es decir, Costa Rica durante 35 años tuvo solo banca nacional, no tuvo banca privada, ¿verdad? Y sin embargo, plantear hoy la nacionalización bancaria es algo que todo el mundo considera imposible, ¿verdad? Que es una pequeña modificación en las relaciones sociales de producción. En el año 1910, no, el año 1920, un año después de la caída de la dictadura de los Tinoco, el gobierno de Julio Acosta, un gobierno de transición, llegó a la conclusión de que no iba a pagar la deuda externa eh, firmada por los Tinoco. La consideró una deuda odiosa y no pagó la deuda contraída por el gobierno de los Tinoco. Eso que lo hizo un gobierno moderado de los años 20, sin mayor perspectiva de radicalismo político, hoy es planteado como la forma más extrema, ¿verdad? Y más impensable de radicalismo político en el país. Digamos, cuando alguien planteara que es preferible no pagar la deuda externa, ¿verdad? Entonces, fíjense que el horizonte de lo que es posible y lo que es imposible en la vida social eh, solo puede ser determinado justamente por esta grilla de inteligibilidad, por este horizonte de inteligibilidad que es la ideología, ¿verdad? Entonces, segundo nivel de definición de Zizek. En la misma lectura, Zizek plantea que la ideología, que el abordaje adecuado es un abordaje eh, que debería seguir a Hegel, donde él piensa, pensando en la religión, que, que la razón por la que puede ser tan confuso el concepto de ideología es que ideología en realidad tiene como tres momentos. Se puede hablar de ideología como doctrina, ¿verdad? Hegel distinguía tres momentos en la religión y hablaba de doctrina, creencia y ritual, ¿verdad? Y estas mismas tres nociones podrían ser eh, asociadas a la ideología, en el sentido de ideología como idea, como pensamiento, ¿verdad? Es decir, efectivamente, el liberalismo, la posmodernidad, eh, ¿verdad? El cristianismo son ideologías que es un complejo de ideas, es decir, teorías, convicciones, creencias, procedimientos argumentativos, discursos, eso es verdad, libros, ¿verdad? La ideología eh, también tendría una materialidad que sería justamente la idea de el aparato ideológico del Estado, de, de Althusser, ¿verdad? Es decir, el liberalismo no solo es un conjunto de ideas, un conjunto de libros, sino que son instituciones materiales liberales, el mercado, el parlamento, los partidos políticos, la prensa libre, los procedimientos judiciales, igual la religión no solo es la Biblia o los escritos de San Agustín o los escritos de Santo Tomás, sino que son las iglesias, las procesiones, las misas, eh, los curas, ¿verdad? Es decir, es un aparato material real, ¿verdad? Que tiene una apariencia externa. Y luego, el momento más elusivo de la ideología, que es el momento espontáneo y que es el momento en que opera la realidad social en sí, dice Zizek, digamos, la ideología, en el centro de la realidad social en sí mismo, ¿verdad? Como una cosa espontánea, ¿verdad? Que es justamente el momento, digamos, central de la ideología cuando nos parece que es que el mundo es así, ¿verdad? Por ejemplo, en la ideología del libre mercado del capitalismo, que eso es una ideología, hay algo en nuestra experiencia que nos dice, claro, es que aquí hay libre comercio porque por mi casa pasan vendiendo naranjas, hay una pulpe donde puedo ir a comprar cosas, si no me gusta ahí puedo ir a la pulpe dentro
de 200 metros para allá, o si no puedo ir al súper, y si ninguna de esas cosas me gusta, puedo comprarlo por Amazon, ¿verdad? Entonces uno dice, claro, es que el mundo es así, de verdad hay libre comercio, ¿verdad? O en la ideología religiosa, ¿verdad? Que uno dice, no, pero si llueve y después hay calor y las plantas mueren, pero luego viven y hay todo ese ciclo, ¿cómo va a ser que este ciclo, este mundo, no sea un mundo ordenado? Y si es un mundo ordenado, alguien lo tuvo que ordenar, alguien tuvo, así como mi biblioteca, para que esté ordenada, yo la tuve que ordenar para que este mundo sea un mundo de orden, de vida y de muerte, de lluvia y de sol, de nacimientos y desapariciones. Eso tuvo que haberlo ordenado alguien, sino quién lo va a hacer, ¿verdad? Tiene que haber una inteligencia superior que haya ordenado el mundo, ¿verdad? El mundo me parece espontáneamente fabricado y dirigido y hecho por Dios, ¿verdad? Entonces, esa es la ideología como metida en la realidad en sí. Entonces, para Zizek, la ideología tiene esos tres momentos que hay que diferenciarlo: el momento de ideología como ideas, el momento de ideología como materialidad y el momento de ideología como manifestación espontánea del mundo. Si la ideología no se puede manifestar espontáneamente como parte del mundo, entonces no es una ideología, es otra cosa, ¿verdad? Va a señalar Zizek algunas de las características. Bueno, obviamente la religión y las ideologías conservadoras fueron durante mucho tiempo las ideologías dominantes, eh, pero sí sé que está pensando en algunas de las ideologías contemporáneas, ¿verdad? Y por ejemplo, él le pone mucha atención al cinismo como ideología contemporánea, ¿verdad? Por eso es que una de las definiciones es: el punto de partida de la crítica de la ideología debe ser el reconocimiento pleno del hecho de que es muy fácil mentir con el ropaje de la verdad. Es decir, la ideología miente con el ropaje de la verdad. Por ejemplo, cuando hoy se discuten las jornadas 4x3 en el país, el gobierno dice, no, es que aquí tenemos una encuesta donde la mayoría de personas dicen que ellos preferirían tener esa jornada, de tener jornadas 4x3, ¿verdad? Y eso es verdad, la gente preferiría tener más tiempo libre, eso es verdad. Eh, pero eso no tiene nada que ver con el proyecto que actualmente están discutiendo. Entonces es muy fácil mentir con el ropaje de la verdad. Cuando el gobierno dice, es que los únicos que se oponen al proyecto son Liberación Nacional y Liberación Nacional son unos corruptos, están mintiendo con el ropaje de la verdad, porque es verdad que Liberación Nacional es un partido muy corrupto, con una larga historia de corrupción, pero eso no quiere decir que su oposición al proyecto de Jornadas 4.3 esté mal, ¿verdad? El ejemplo que pone Zizek es el ejemplo que más le gusta el poner es la invasión a Irak por parte de los Estados Unidos en el 2003, que fue una invasión muy polémica, que fue muy opuesta por muchas personas en el campo intelectual y en el movimiento de masas, ¿verdad? Fue una guerra que fue muy repudiada, y lo que decían, y además, bueno, además fue una guerra mentirosa, digamos, los Estados Unidos dijeron que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva y no era verdad, no tenía ninguna arma de destrucción masiva. Eh, pero decían que ellos lo hacían porque Saddam Hussein era un dictador terrible y que había que liberar al pueblo de Irak de un dictador terrible, ¿verdad? Y Saddam Hussein era un dictador terrible, sí, era un dictador terrible, efectivamente. Pero eso no justifica la invasión, ¿verdad? Es decir, es mentir, es decir, yo estoy haciendo esto para combatir contra un dictador terrible, es verdad,
que es un dictador terrible, pero ese es solo el ropaje, la ideología, que esconde, digamos, las verdaderas intenciones de por qué fue que se realizó la guerra, ¿verdad? Zizek dice, la palabra ideología puede asignar cualquier cosa, desde una actitud contemplativa que desconoce su dependencia en la realidad social, ¿verdad? Entonces, ideología ahí en el sentido de una actitud metafísica, hasta un conjunto de creencias orientadas para la acción, ¿verdad? Como la ideología liberal, la ideología cristiana, desde el medio indispensable en que los individuos viven sus relaciones con una estructura social, esa es la definición de él, la ideología es el medio indispensable en el que los individuos viven sus relaciones con la estructura social, hasta las ideas falsas que legitiman un poder político dominante, que es la definición de Lukács y de Villoro y de Adorno, son ideas falsas que legitiman un poder político dominante. Y parece surgir justamente cuando intentamos evitarla, mientras no aparece, cuando es más claramente esperado, ¿verdad? Entonces, retomando las ideas fundamentales, la ideología está inscrita en la realidad, es decir, es nuestra misma forma de vivir la realidad. No hay una línea clara que separe la realidad de la ideología, es decir, no podemos trazar un corte diciendo, esta es la realidad, esta es la ideología. La realidad está intrínsecamente marcada por la ideología. La ideología es justamente el regulador, el horizonte de visibilidad e invisibilidad de los fenómenos, y es lo que determina qué cosa es imposible y qué cosa es posible en una situación histórica. Y eso sería, estas son cosas sobre la pandemia, ¿verdad? En la última pandemia, se hizo varias intervenciones sobre, sobre los vínculos entre pandemia y pensamiento, que son largos. Hay digamos, una larga relación entre pandemia y pensamiento. En general, las pandemias y las guerras, las catástrofes, son momentos en los que la humanidad da muchos de sus jalones principales de pensamiento, porque es el momento en el que la realidad misma parece desestabilizarse, ¿verdad? Entonces, autores, por ejemplo, como Marco Aurelio, que vivió la peste romana, ¿verdad? En el siglo I, Daniel Defoe tiene un libro que se llama El diario de la peste, Albert Camus, Saramago, Sábato, todos han escrito sobre la peste. El socialismo utópico, el socialismo del que se va a nutrir Marx, surge de un momento de peste también, durante 1830, durante las Tres Gloriosas. París estaba asolado por una peste de cólera, ¿verdad? El bolchevismo en la época de Lenin también estuvo asolado por una pandemia, por la última que vivimos antes del coronavirus, que fue la peste española, pero también por una pandemia de piojos, ¿verdad? Y, y entonces ese momento de crisis justamente permite eh, ver las ideologías, ¿verdad? Que se presentaron durante el conflicto. Por ejemplo, una de las ideologías primeras que hubo es, bueno, de la pandemia al final vamos a salir mejores personas, ¿verdad? Este va a ser un momento para que todos veamos la fragilidad de nuestras vidas y, y veamos que todos viajamos en un solo bote, ¿verdad? En este mundo. En realidad eso no fue lo que sucedió, ¿verdad? Sino que lo que hubo fue el imperialismo de vacunas, digamos, el monopolio, el hipermonopolio de las grandes potencias de las vacunas, de la seguridad, ¿verdad? La absoluta centralidad del Estado y de la razón de Estado frente a cualquier consideración de derecho humanista, ¿verdad? Fue una razón geopolítica frente a los derechos humanos. Eh, Fue una creciente mercantilización de la vida, fue el surgimiento del negacionismo como ideología, de la idea de que en realidad el coronavirus fue todo una gran conspiración, un gran invento. Y también fue un momento
en el que se necesitó pensar y meditar sobre las relaciones entre violencia y naturaleza, ¿verdad? Eh, de cómo la relación violenta con la naturaleza fue la que llevó a la pandemia, ¿verdad? La idea de que íbamos a salir mejores personas de la pandemia supone un rasgo ideológico que es suponer que la humanidad aprende algo de la historia, ¿verdad? Y Hegel ha dicho repetidas veces que lo único que aprendemos de la historia es que no aprendemos nada de ella. Es decir, los pueblos reales, aunque la historia es muy importante, aprenderla y estudiarla y conocerla, los pueblos reales, los pueblos realmente existentes hacen su vida sin tomar nunca en cuenta lo que ha pasado en el pasado. Es decir, sin haber pensado nunca, sin tomar en cuenta nunca qué fue lo que se hizo en el pasado, sino que lo afrontan como mejor pueden, ¿verdad? Eh, y creo que eso sería, bueno, esto puede esperar un rato. Entonces, esas son como las ideas centrales que se pueden entender de la obra de Zizek, ¿verdad? Y nada, creo que quedaríamos por acá y nos veríamos el próximo martes, ahora sí, presencialmente, para discutir, Terry Eagleton, ¿verdad? Y entonces quedamos, nos vemos. Sí, Jansen. Profe, el folder se entrega el otro martes, o ando La semana, perdidilla. no sé, no estoy seguro, Sí, pero justamente tenía la misma duda porque dice que se entrega en la semana 14, que es la semana que viene. déjeme ver, voy a fijarme de una vez en el programa. Lo que diga el programa es, entonces, estamos 6. Ah, no, la próxima semana todavía vemos un poco más de CISEC. Todavía no terminamos CISEC. Pero bueno, ahí vemos CISEC, Eagleton. Los dos vamos a seguir viéndolos. La entrega de la guía dirigida es el 16. El folder de lectura se entrega la semana 14. Sí, es la otra semana que se entregan los que tengan. Eh, Como hoy no se hizo, tenemos 5 nada más, ¿verdad? Si no Sí, estoy mal. serían 5. De acuerdo. Sí, entonces la otra semana se entrega el folder y ya. Tenía que ser todo en En- físico, ¿verdad? todo en físico, sí. Ok, de acuerdo, profe. Bueno, nos vemos entonces. Nos vemos, gracias. Chao.